Buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de seminarios web de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, aplicaciones de la biotecnología para el estudio, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Nos corresponde escuchar esta tarde a la doctora Giselle Gil, quien es doctora en Ciencias, mención Inmunología, egresada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y biólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Gil desarrolla sus investigaciones adscrita al Instituto de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido docente investigadora del Laboratorio de Inmunogenética, coordinándolo, perteneciente a la Facultad de Medicina. También ha ejercido docencia en la Escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la UCB y ha ejercido cargos como bioanalista 1 y biólogo 1 en el Laboratorio de Inmunogenética del Instituto de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UCB. El título de la conferencia que la doctora Gil nos presentará esta tarde es Respuesta inmunitaria contra virus SARS-CoV-2. Sin más preámbulos, los dejamos entonces en la voz de la doctora Giselle Gil. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Gil y hoy voy a hablarles un poco acerca de la respuesta inmunitaria contra el virus SARS-CoV-2. En la primera parte de la charla voy a hablar acerca de ciertas generalidades de la respuesta inmunitaria y posteriormente hablaremos de algunos detalles en relación a las respuestas contra este virus, la respuesta inmunitaria contra este virus. El sistema inmunitario es el encargado de reconocer lo propio de lo no propio, de tal manera que es capaz de reconocer una amplia gama de patógenos que van desde distintos tipos de bacterias, virus, protozoarios, helmintos, así como distintos estados de desarrollo de algunos parásitos. El estilo de vida actual de los seres humanos también ha llevado a la situación que nos trae a esta charla, y es que un virus que se generó en otro continente y en un sitio tan lejano como Wuhan, al cabo de poco tiempo, logró llegar a nuestro continente. Entonces, la capacidad migratoria que tienen los humanos ha acelerado entonces la diseminación de los patógenos, causando lo que tenemos ahora, que es una pandemia. Los patógenos pueden ser intracelulares y extracelulares, y el sistema inmunitario ha desarrollado distintas estrategias que son eficientes para eliminar tanto patógenos intracelulares como extracelulares, así como tiene distintas estrategias según los órganos que son invadidos por estos patógenos. El sistema inmunitario es clasificado en barreras físicas, que serían la piel, las mucosas oral, el epitelio respiratorio y la mucosa intestinal, en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Cabe destacar que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa están muy relacionadas, ya que ellas van a actuar de manera coordinada. Y se separan en inmunidad innata y adaptativa por determinadas características que permiten distinguirlas. Tanto la inmunidad innata como la adaptativa están formadas por factores solubles y componentes celulares. Una característica importante que distingue la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa son los receptores que tienen cada una de las células de estos dos componentes. Entonces, los receptores de la inmunidad, se han descrito 5 familias de receptores de la inmunidad innata
que son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, ellos son capaces de reconocer tipos particulares de patrones moleculares independientemente del patógeno del cual provienen. Y también estos mismos grupos, estas mismas familias de receptores son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a daño. Es decir, cuando las células sufren un daño, cuando hay una lisis, se liberan ciertos componentes que son conocidos como patrones moleculares asociados a daño. En conjunto, los DAM y los PAM son clasificados o son nombrados como señales de peligro. Luego tenemos a los receptores de la inmunidad adaptativa, que son el BCR en las células B y el TCR en las células T, que pueden reconocer de manera específica antígenos particulares que expresa un patógeno o que posee un patógeno. Como les dije previamente, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa trabajan de manera coordinada. Y el puente entre estos dos grandes grupos de células del sistema inmunitario, o el enlace entre estos dos componentes del sistema inmunitario, lo hacen unas células muy particulares que son llamadas células dendríticas. Estas células dendríticas están capacitadas para reconocer estas señales de peligro. Una vez que estas células reconocen estas señales de peligro, comienzan un proceso de maduración que las capacitan para estimular las células T virgen. Las capacita para estimular estas células T vírgenes y para migrar a los ganglios linfáticos donde se encuentran estas células. Una vez que llegan a los ganglios linfáticos, interactúan con las células T vírgenes y promueven su activación y su diferenciación funcional. Dependiendo del microambiente en el que se dio el proceso de maduración de estas células dendríticas, entonces vamos a tener diferentes tipos de respuestas asociados con diferentes fenotipos funcionales de células T. Y es lo que se conocen como respuestas de tipo TH1, TH2, TH17 y T reguladoras, entre otras. Estos tipos de respuestas, o estos diferentes tipos de respuestas, están asociados con una correcta eliminación o son mecanismos que tiene el sistema inmunitario, distintos mecanismos para lograr eliminar distintos tipos de patógenos. Entonces, no solo se requiere que se inicie una respuesta adaptativa, sino que se inicie una respuesta adaptativa apropiada y tanto en sus características como en su intensidad. Ahora bien, el SARS-CoV-2 es un virus. Ahora vamos a hablar un poco acerca del SARS-CoV, ya vamos a comenzar a hablar acerca del SARS-CoV-2. Es un virus de tipo ARN de simple cadena de polaridad positiva, perteneciente a la familia de los coronaviridae, de los cuales se han descrito 4 géneros, y de estos 4 géneros, los alfa coronavirus y los beta coronavirus se han descrito que infectan a humanos. El SARS-CoV-2 entonces está emparentado con el SARS-CoV que generó una epidemia en el 2013 y está menos relacionado o comparte menos características genéticas con el MERS, que también produjo una infección una infección en humanos en el año 2012. Digamos que de las moléculas o de las proteínas que posee este virus, las más conservadas son las proteínas, algunas proteínas estructurales, como son la proteína de la espiga, que está asociada con el ingreso del virus a la célula, las proteínas de la nucleocápsides, las proteínas de membrana y las proteínas del envoltorio.
Hay que destacar que precisamente estas proteínas, de estas proteínas altamente conservadas, es de donde se han descrito anticuerpos contra estas proteínas y además células T que responden de manera específica contra las mismas. La proteína que tiene una menor similitud con otros coronavirus es la proteína de la espiga, y bueno, se ha postulado que esta mayor diferencia se debe a la presión selectiva que ejerce el sistema inmunitario sobre esta proteína en particular. Entonces la espiga está formada por la proteína S y por un trímero de proteína S. Entonces, esta es la proteína precisamente que se une al receptor ACE2 que va a permitir el ingreso a la célula. Entonces, ¿cómo comienza la infección? Entonces, una persona va a inhalar gotas de saliva en las cuales se encuentran partículas virales. Estas partículas virales ingresan a las vías respiratorias y allí, entonces, una vez que están en las vías respiratorias, van a interactuar con las células epiteliales del pulmón, y estas células expresan el receptor ACE2, que es al que se une la proteína de la espiga, este trímero de la espiga. Una vez que esto sucede, se requiere de una escisión de la proteína de la espiga para que se pueda dar el proceso de fusión entre la membrana plasmática y la membrana del virus. Esto puede suceder de dos maneras, ya sea por la unión a nivel de la membrana o a nivel del endosoma, porque el virus también puede ingresar por endocitosis. Independientemente de las vías, se han descrito algunas proteasas, como la serina proteasa transmembrana de tipo 2, que es la que se encarga de escindir a la proteína de la espiga cuando se une al receptor ACE2. Y también se ha descrito que participan la camptexina L y la B cuando el ingreso es por endocitosis. Entonces, cuando estas células generan hidrolizan esta proteína, la dividen en dos fracciones, en la fracción S1, que es lo que vemos acá a mano izquierda, y la fracción S2. La fracción S1 va a permanecer unida al receptor ACE2, mientras que el fragmento S2 va entonces a sufrir un cambio conformacional, que es el que va a permitir integrarse con la membrana plasmática e ingresar a la célula, el citoplasma celular. Una vez que esto sucede, comienza entonces el proceso de replicación del virus y comienza el proceso de daño generado al tejido, ya que la unión de la proteína de la espiga al receptor ACE2 inhibe dicho receptor y esto per se va a generar un daño. El proceso, el daño que se genera es una forma de muerte celular programada denominada piroptosis y se caracteriza porque es un proceso de muerte celular programada con características proinflamatorias, es decir, que hay producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, en un principio tenemos el ingreso del virus, va a promover obviamente la replicación del virus, que es, digamos, la manera que tienen estos de propagarse, y además ya está generando un daño tisular. El ingreso del virus también en paralelo trae como consecuencia el reconocimiento de estos patrones moleculares asociados a patógenos que les había comentado, ¿verdad? Entonces tenemos que
el ARN de doble cadena que se genera va a ser reconocido por tres receptores en particular de la inmunidad innata, como son el TLR3, el RIN1 y el MDA5. Mientras que el ARN de simple cadena va a ser reconocido por el receptor tipo TOL7 y el 8. Además, el daño tisular generado va a generar DAM, que pueden ser el ATP, el mismo ADN de la célula hospedadora, algunos componentes mitocondriales que son reconocidos por diversos PRR, o sea, por diversos grupos de estos receptores, y entonces se inicia el proceso de activación se da inicio a la activación de la inmunidad innata. Entonces, por una parte, se va entonces a activar factores solubles, los factores del complemento, en particular la proteína N, la proteína de la nucleocápside, se sabe que se une a este receptor, el MASP2, que es un receptor de la vía de las lectinas, de la vía de las lectinas del complemento. Y también va a haber activación de los macrófagos alveolares y las células endoteliales, que además también expresan el receptor ACE2, es decir, que también van a ser infectadas por este virus y también se puede generar daño en esta célula. El daño, precisamente, además el daño endotelial, está asociado también con lo que es la activación de la cascada de coagulación, que es otra de las patologías que se ha encontrado en las personas infectadas con este virus. Entonces, bueno, se genera un daño tisular, proliferación o replicación del virus y, por supuesto, propagación del mismo en el tejido pulmonar. Entonces, uno se establece con el virus SARS-CoV, que como ya vimos presenta una alta homología con el SARS-CoV-2, se ha establecido que en modelos de ratón que hay una activación del complemento y que el complemento tiene una importancia o tiene mucho peso en lo que es el daño o la inmunopatogénesis de esta enfermedad. Entonces, en este trabajo los investigadores infectan de manera experimental ratones y les dan dosis, lo que ellos denominan dosis letales y dosis subletales del virus SARS-CoV, y luego entonces determinan o miden las proteínas o algunos factores del complemento. ¿Okay? Entonces, como podemos ver aquí en la curva verde, tenemos lo que ellos denominan dosis letal, y en la curva azul tenemos las dosis subletales. Entonces, lo que destaca acá es que mientras mayor es el inóculo, es decir, mientras mayor es la cantidad de partículas virales con las que se infectan estos animales, mayor entonces es la producción de estas proteínas o estos factores del complemento. Esto podemos hacer un paralelismo con el SARS-CoV-2, en donde se ha postulado que el número de virus con el que se infecta o la cantidad de virus con el que se infecta una persona puede estar asociada con una mayor patología. Es decir, mientras más virus, mayor va a ser la patología en los individuos. Entonces, bueno, esto digamos que apoya un poco esa teoría. Por otra parte, estos investigadores entonces infectan también ratones knockout para CD3, es decir, son ratones donde está bloqueada la cascada del complemento, y entonces observan que en estos animales hay una menor patogenicidad.
con un menor infiltrado celular, una menor producción de citoquinas proinflamatorias y, por supuesto, menores expresión de la patogenicidad como problemas respiratorios, daño tisular y pérdida de peso. Entonces, estamos viendo que el complemento tiene una importancia o tiene un peso en lo que es la inmunopatogénesis del SARS-CoV. Y por paralelismo podemos decir que el SARS-CoV-2, como tiene una alta homología con este otro virus, pues podría estar también teniendo un efecto importante el sistema del complemento en la patogénesis de la enfermedad. Entonces, como les decía, en paralelo a la activación del complemento, entonces también se van a iniciar una serie de señales a través de la unión de los PAMs y los DAMs a los PRR. En este caso en particular, a los RLL de RIN1 y MDA5 y a los TLR7, 3 y 8, que reconocen moléculas de ARN de simple cadena o de doble cadena. La interacción con sus receptores va a iniciar una cascada de señalización que va a llevar a la producción de un conjunto de citoquinas. Dentro de estas citoquinas están los interferones, interferón 1 y el interferón 3, y además citoquinas como TNF-alfa, IL-6, IL-1 e IL-18. Entonces, cada uno de estos conjuntos de citoquinas o el balance, lo que se ha postulado es que el balance entre este conjunto de citoquinas también puede estar asociado con la patogenicidad de este virus. Entonces, la importancia de la producción de los interferones es que una vez que estas citoquinas son generadas y se unen a sus receptores, desencadenan una cascada de señalización que va a llevar a la transcripción de cientos de genes que son denominados genes estimulados por interferón. Este conjunto de genes lo que van a permitir es bloquear la replicación del virus. Esto lo hacen mediante una regulación negativa de los promotores virales, una disminución de la expresión de los receptores asociados al ingreso del virus. Entonces, bueno, están evitando, inhibiendo la entrada del virus y por ende entonces hay un control o una regulación de la proliferación de este virus y la inhibición de las traducciones. Entonces, fíjense cómo por varios mecanismos va entonces a reducir la capacidad de propagación del virus a nivel celular. Pero de la misma manera en que el sistema inmunitario ha desarrollado todos estos mecanismos para tratar de bloquear la replicación del virus, los virus también evolucionan para tratar de evadir el sistema inmunitario. Y entonces tenemos que se ha descrito en otros virus, en el SARS-CoV y en el MERS, que hay proteínas que están asociadas con el bloqueo de esta cascada de señalización y por ende en la producción de los interferones, garantizando entonces de esta manera su replicación dentro de la célula. Esto todavía no ha sido demostrado para SARS-CoV-2 y bueno, los investigadores dicen que debido a que estas proteínas no tienen tan alta homología como otras de este virus, no se puede saber si tienen o no una participación, ¿no? en bloquear la cascada que lleva a la producción del interferón.
Sin embargo, es una posibilidad. Entonces, todas estas señales, la interacción con los PRR, la activación del complemento y la misma piroptosis, el mismo daño del tejido, activan una serie de señales que entonces van a permitir el reclutamiento de otras de los componentes celulares del sistema inmunitario. De tal manera que entonces van a infiltrarse, o sea, van a ingresar a los tejidos células NK, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Entonces, estas células en conjunto, ¿verdad?, tienen una capacidad citotóxica que entonces elimina el virus, pero a expensas también de un daño tisular. Entonces, esto podría estar generando un loop en el que perdura el proceso proinflamatorio y además entonces se extiende el daño tisular. Entonces, habíamos hablado al principio de la charla de las células dendríticas. Las células dendríticas son una población, heterogénea de células. Y en pulmón se han descrito tres fenotipos de células dendríticas. Se ha encontrado que en los pacientes infectados con el SARS-CoV-2 hay un incremento en la proporción de células dendríticas del tipo CD1. Sin embargo, esta no ha tenido una correlación con la patología de los pacientes. Se ha estudiado muy poco la capacidad inmunoestimuladora de estas células en estos pacientes, es decir, la capacidad que tienen las células dendríticas para activar a los linfocitos T y de esta manera iniciar la inmunidad adaptativa. Sin embargo, hay algunas evidencias indirectas que nos permiten determinar que sí hay un proceso de presentación antigénica por parte de las células dendríticas y, por ende, activación de los linfocitos T. Algunas de estas evidencias son alteraciones a nivel de los ganglios y los vasos, esto por supuesto en autopsias de pacientes, ¿verdad? Y también la presencia de folículos linfoides a nivel pulmonar. Esto quiere decir que las células dendríticas están activando o están se generan centros germinales en donde entonces las células dendríticas interactúan con las células T y activan a estas células T. Entonces, digamos que estas son dos evidencias indirectas de la capacidad inmunoestimuladora de estas células dendríticas. Y por supuesto, pues, la presencia de células T que reconocen antígenos específicos del virus y la presencia de anticuerpos, entre ellos los famosos anticuerpos neutralizantes, también son pruebas de que las células dendríticas poseen una capacidad inmunoestimuladora, porque lo que hacen algunos patógenos es precisamente bloquear esta capacidad inmunoestimuladora de las células dendríticas o inducir una respuesta inapropiada, como por ejemplo en el caso de la leishmaniasis visceral y otras patologías. Hay que destacar una teoría que se ha postulado, y es que las células dendríticas, igual que los macrófagos, las células endoteliales y otras células del tejido pulmonar, expresan el receptor ACE2. Entonces, esto, abre la posibilidad de que las células dendríticas también sean infectadas por el virus. Adicional a esto, estas células expresan una molécula denominada DC-SINT
que también es capaz de unirse a la proteína o de unir la proteína de la espiga e internalizar el virus. Sin embargo, el virus no es capaz de replicarse dentro de las células dendríticas. No ha sido demostrada la replicación en estas células. Pero entonces se postula que es posible que las células dendríticas puedan estar involucradas en lo que es la diseminación del virus fuera del pulmón. Porque, bueno, como ustedes sabrán, la infección no se localiza solamente en el pulmón, no se focaliza solamente en el pulmón, sino que la infección del SARS-CoV-2 también es sistémica, es decir, va a diseminarse a otros tejidos. Entonces, una de las cosas que se postula es precisamente el papel de las células dendríticas en esta diseminación, cosa que no es algo nuevo porque ya ha sido descrito, por ejemplo, en HIV. Otra de los posibles factores es el daño a nivel del endotelio vascular, porque todo este proceso inflamatorio que se da, todo este daño del tejido, también afecta el endotelio vascular, que también expresan el receptor ACE2 y que también entonces podrían estar asociados con la diseminación de estas partículas virales de manera sistémica. Una vez que estas partículas virales son capaces de diseminarse por el resto de nuestro organismo, pues entonces puede causar daños multiorgánicos y, bueno, algunas de las sintomatologías que se han descrito es, digamos, daños a nivel intestinal y a nivel renal también, que son precisamente de los tejidos que tienen una mayor expresión de este receptor. Pero como vemos acá en esta imagen, también se expresa en tejido cardíaco, además del pulmón, y como ya habíamos mencionado, en el tejido vascular, incluyendo algunas células del sistema inmunitario. Entonces, bueno, vemos cómo esto hace que el panorama sea aún peor, porque entonces es una inflamación que no queda localizada en pulmón, sino que se hace sistémica. En este trabajo, estos investigadores evalúan las células dendríticas a nivel circulatorio, o sea, a nivel de la sangre. Igual que en pulmón, tenemos diferentes fenotipos de células dendríticas. Ellos estudian las células dendríticas convencionales, que son dos tipos, pero ellos solo las agrupan como células dendríticas convencionales, y las células dendríticas plasmocitoides. Cabe destacar que las células dendríticas plasmocitoides tienen un papel importante en la respuesta inmunitaria contra virus, porque ellas son responsables o son productoras de interferones, y ya vimos la importancia del interferón en la contención de la infección con virus, ¿no? Entonces, digamos que ellos encuentran una diferencia ellos estudian, pacientes en fase aguda, pacientes convalecientes, y los comparan con personas sanas, ¿no? Entonces ellos encuentran una diferencia en el porcentaje de células dendríticas entre los pacientes convalecientes y los controles sanos, y entre los convalecientes y los pacientes agudos. Sin embargo, en las células plasmocitoides, que ya les dije la importancia de estas células, no encuentran una diferencia significativa en el porcentaje de estas células a nivel sanguíneo. Entonces ellos establecen un índice, o sea, una relación entre las células dendríticas convencionales y las plasmocitoides, y bueno, encuentran que sí, que hay una diferencia en este índice que relaciona estas dos poblaciones, lo que entonces nos está hablando de la importancia del balance de estos dos tipos de células. Volvemos entonces a lo que les había mencionado antes, el balance entre la producción de citoquinas proinflamatorias como IL-6-TNF-alfa y la proporción de citoquinas como el interferón.
¿sí? Entonces, esto también podría estar reflejando algo por el estilo, ¿no? Pero, además de estas diferencias que no, quizás por sí solas no dicen mucho, ellos entonces evalúan el estado de maduración de las células dendríticas. Yo les dije en un principio que estas células maduran, ¿verdad?, para entonces adquirir una capacidad que les permite activar a las células T. Este proceso de maduración se caracteriza por un incremento en la expresión de moléculas del MHC, del MHC2, y moléculas, lo que se denominan moléculas coestimuladoras, como la CD86. Entonces, fíjense cómo ellos encuentran una diferencia en estas moléculas coestimuladoras. Uno esperaría que un individuo que tiene un proceso de infección exprese más moléculas coestimuladoras, y es precisamente lo opuesto a lo que sucede acá, como lo vemos en este gráfico en la parte central inferior, ¿sí? Entonces, los pacientes agudos y los convalecientes tienen una menor, las células dendríticas de estos pacientes tienen una menor expresión de la molécula CD86, lo que entonces está indicando que ellas tienen una menor capacidad inmunoestimuladora. Luego, estos investigadores estimulan in vitro estas células para tratar de promover esa maduración, pero in vitro, ¿no? Y fíjense qué interesante acá, cómo entonces hay una respuesta, hay un incremento en la expresión de estas moléculas. Estas dos son moléculas coestimuladoras, la CD80 y la CD86. Hay un incremento en la expresión de estas moléculas en los pacientes, pero como es menor ese incremento, particularmente en la CD86, en los pacientes convalecientes. Además, entonces, ellos también entonces estimulan también a las células CD4 y CD8, y ven entonces también una menor proliferación de estas células, lo que entonces, digamos, está corroborando la menor capacidad de las células dendríticas. Y también, fíjense, lo que hablábamos del interferón, ¿okay? Hay una menor producción de interferón alfa y beta, tanto en el grupo de los pacientes agudos como en los pacientes convalecientes. Y bueno, esta gráfica también, digamos, viene a complementar lo mencionado anteriormente, que entonces en este caso estamos viendo la proliferación también de células CD4 y CD8, y vean cómo hay una menor proliferación en los pacientes agudos. Pero fíjense acá, no hay diferencia a nivel de citoquinas como el TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria, pero hay diferencias en la producción del interferón. Entonces, fíjense cómo el balance de estas citoquinas está alterado en los pacientes agudos y en los pacientes convalecientes. Finalmente, los estudios han demostrado que las células T también tienen unas características particulares que, digamos, asocian a estas células con una mayor o una menor patogenicidad. Entonces, la menor expresión de marcadores de activación, tanto en células TCD8 como CD4 positivo, así como una producción de interferón y TNF-alfa y IL-2, en conjunto también con una participación de las células T reguladoras y producción de IL-10, está asociado con un mejor pronóstico, es decir, con una respuesta, digamos, que protege, pero no genera tanto daño. Mientras que una mayor expresión de marcadores de activación, tanto en las células CD8, que son células citotóxicas, como en las células CD4, que son células cooperadoras,
así como la producción de citoquinas como la IL-6 y la producción del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, que también que también es proinflamatorio, entonces está asociado con un mal pronóstico en los pacientes. Estas células, tanto la CD4 como la CD8, se ha demostrado que responden de manera específica a las proteínas virales de la espiga, de la membrana y de la nucleocápside, como lo mencioné desde un principio. Y bueno, en pulmón se ha encontrado que hay un incremento de células TCD8, sin embargo, estos resultados son contradictorios porque en lavados broncoalveolares se ha encontrado una mayor proporción de células CD8, pero los resultados en las autopsias, digamos, son contradictorios. En algunos se consigue un excesivo infiltrado de linfocitos y en otros no se consiguen infiltrados de linfocitos. Y por otra parte, también se ha determinado que en los ganglios linfáticos y en el vaso también se han encontrado una gran cantidad de células muertas. Y esto podría estar asociado a citoquinas como a la citoquina IL-6 y a la interacción de unos receptores que se han denominado Fas ligandos que inducen la muerte celular programada. Por otra parte, bueno, ya este gráfico me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto porque es una de las cosas de las que más se habla y es la producción de anticuerpos. Entonces, bueno, estos anticuerpos obviamente son de mucho interés porque, bueno, están los anticuerpos neutralizantes, que son uno de los mecanismos, digamos, más directos que se tiene para evitar la unión de la partícula viral al receptor y de esta manera se evita la replicación. Entonces, bueno, como vemos acá en esta gráfica, entre el día 10 y 15 de la infección se comienzan a generar anticuerpos. Bueno, primero clásicamente se generan anticuerpos de tipo IgM y luego entonces se van generando anticuerpos de tipo IgG. Y bueno, la gran pregunta que todos se hacen y que todos nos hacemos es cuánto van a durar estos anticuerpos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar estos anticuerpos, esta protección del sistema inmunitario? Y bueno, finalmente, para concluir, les dejo estas láminas, ¿verdad? Entonces, en las que se hace un pequeño resumen. Entonces, un buen pronóstico de la respuesta inmunitaria es una respuesta controlada, ¿verdad? Con una rápida eliminación de los virus, o sea, sí, exacto, eliminando de manera más pronta estos virus, evitando entonces, digamos, cuando no hay un proceso proinflamatorio tan marcado. Y por supuesto, todo esto minimiza el daño tisular. Mientras que entonces un mal pronóstico lo tenemos cuando hay un exceso de citoquinas proinflamatorias, hay un daño tisular muy, muy marcado que nuevamente hace como una especie de loop allí, de loop positivo, ¿verdad? Infiltrados celulares, y todo esto en conjunto pues va a llevar a un proceso inflamatorio crónico y a daño del tejido en el que se esté, ya sea el pulmón, los intestinos, el riñón u otros tejidos. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero que podamos tener la sesión de preguntas. No queda más que extender nuestras gracias a todos ustedes por la atención que han dispensado a nuestra conferencia de la tarde de hoy. Recuerden que pueden contactarnos a través del correo
esiactividadesformacion@gmail.com y también por nuestras redes sociales. Los invitamos para el próximo martes a las 2 p.m. al estreno de una nueva conferencia. Feliz tarde para todos. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.